la propuesta que usted hizo en los últimos días, nos gustaría que nos explicara en primer lugar en qué consiste la propuesta que usted hace y que nos explique estos detalles porque busca sancionar expresiones que glorifiquen estos crímenes. Entonces, que nos explique cuáles serían los alcances de esta propuesta y después vamos detallando vamos desmenuzando esos conceptos. Sí, primero habría que decir que la propuesta no busca prohibir ni sancionar. ¿Por qué no busca prohibir ni sancionar? Porque el artículo 208 del Código Penal Federal ya existe. Es decir, ya establece que la apología del delito debe ser castigada con jornadas de trabajo voluntarias. Ya, ahí está. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente en beneficio de la libertad de expresión y ahora que se pone sobre la mesa este debate acerca de la apología del delito, decir, oye, ¿cuáles son los límites que tiene el juzgador? Es decir, ¿hasta dónde el juzgador puede llegar para tomar una determinación relacionada con la apología del delito? Entonces, lo que yo propuse fue adicionar un párrafo que clarificara exactamente, con mucha precisión, dónde está la apología del delito. Y la apología del delito, lo que estamos haciendo es decir, bueno, aquellas personas que glorifiquen expresiones que son de alguna forma conductas criminales o conductas de violencia contra las mujeres, entonces se encuentran en el supuesto de la apología del delito. ¿En dónde? En los contenidos de las canciones, de las series, de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos buscando es dejar muy claro que no se puede rebasar el derecho constitucional de la libertad de expresión que está consagrado en el sexto. Es decir, que no le puedes dejar a un juzgador la libertad absoluta de determinar qué es apología y qué no es apología. Entonces te voy a dar un claro ejemplo, Manuel, pues un ejemplo de qué es apología del delito, de qué es una glorificación, pues es poner a uno de los delincuentes más buscados por nuestro país y por Estados Unidos en un festival, ¿no? Como un acto de glorificación o de homenaje, que fue lo que sucedió en Jalisco justamente. Ese es un claro ejemplo de apología del delito, ese es un claro ejemplo de dónde sí tenemos que inhibir este tipo de conductas, pero no tiene nada que ver con lo que lamentablemente se ha manejado en los medios de comunicación, de que queremos prohibir o sancionar música regional o letras o obras literarias en lo absoluto. Es todo lo contrario, es dando o tomando en consideración que hoy en la mesa y en el debate público está el tema de la apología del delito. ¿Qué dice la ley? Ah, bueno, la ley ya lo establece. Y estos son los límites que tenemos que poner para no vulnerar jamás la libertad de expresión, porque eso es muy importante. Entonces, me parece que las acciones tienen que ser, una, pues sin duda, dejar clara la ley, que ya lo establece, pero también las de conciencia colectiva. Ya la presidenta, por ejemplo, está anunciando, y me parece algo fantástico, esta iniciativa, esta plataforma digital de México Canta, donde cantautores, compositores, músicos van a poder inscribir melodías que resalten los valores de nuestra nación, que tienen que ver más con cultura, con historias de amor, de desamor, con un enorme legado de raíces culturales milenarias, con recursos naturales, con todo lo que sí somos en México, ¿no? Porque de pronto el tema de la desigualdad que se generó en los gobiernos neoliberales y la famosa guerra contra el narcotráfico que promovió Felipe Calderón y Genaro García Luna mientras eran socios del Chapo, fue generando un estigma de narcotráfico en nuestro país. Este tipo de situaciones pues, nos dejaron este legado que hoy estigmatizan a México en el mundo como un país con una narcocultura. Entonces es deseable que todas y todos participen. Peso Pluma, fíjate, Natanael Cano, son extraordinarios artistas, extraordinarios, fuera de lugar. Ve Coachella, cómo los recibieron, o sea, representan a nuestro país, la música es potentísima, es transformadora. Entonces es importantísimo que todas y todos hagamos un esfuerzo para hacer contenidos de mucha calidad, ¿no? Aunque a veces se cuenten historias, historias que a lo mejor no gustan, pero lo que sí creo que el límite está en donde se promueve la figura de un narcotraficante, por ejemplo, ¿no? Ahí está el límite exactamente, ¿no? Nos quedan muchas dudas sobre, en primer lugar, la polémica, ¿no? De la situación que se está viviendo en el país y sobre todo con estas propuestas, pues, ¿cuáles son los Sí, alcances? mira, esta es una muy buena pregunta. Camelia La Tejana, ¿no? Como está hoy el artículo 208, en este contexto, pues le dejarías, digamos que la determinación al Ministerio Público de integrar una carpeta de investigación y a un juzgador de sancionarte con jornadas de trabajo por algo así. O sea, el criterio es amplísimo. O sea,
¿Qué es la apología del delito, no? Aquí creo que es el mejor ejemplo de por qué es importante sí meterle esta adición para dejar claro la glorificación. Y el caso de Camila la Tejana, pues es una historia de amor y desamor, sin duda, envuelta en una situación de ilegalidad, porque están sin duda los dos de alguna forma traficando con drogas, ¿no? Pero creo que la historia pues es una historia que se cuenta, no glorifica una acción específica, no te invita a hacerla, incluso el desenlace es terrible porque acaba matando Camelia al amor de su vida y se roba la famosa carga, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de una historia que se cuenta que no tiene apología del delito, pues, ¿no? Pero justamente la adición que estamos haciendo, pues permite entonces sí tener una determinación más clara para que un juzgador de pronto, en este ánimo que tenemos hoy prohibicionista, que nosotros estamos en contra de las prohibiciones, hay que aclararlo, pues tenga más herramientas para determinar dónde sí hay y dónde no hay. Esa es la iniciativa. Y si logramos comunicarla así, creo que será mejor recibida, porque lamentablemente lo que yo he visto en los medios ha sido Arturo Ávila, Morena propone la prohibición. No, para nada, en lo absoluto, es todo lo contrario, es cómo logramos que no se vulnere la libertad de expresión consagrada en el texto constitucional. Lo que, perdón, diputado, muchas gracias Hola por el Nancy, no te tiempo. vi, perdón. Soy Nancy Gómez. La siguiente pregunta estaría relacionado con lo que ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum, que estas semanas ya se ha pronunciado 2 veces sobre esto de los narcocorridos. Que ella dice que no van por la línea de la prohibición, que van más como en crear esta cultura de rechazar, ¿no? Como población estos contenidos. Su propuesta para que también se resuelva esas dudas pues a más gente a través de esta entrevista, su propuesta iría en esa línea en la que ha mencionado la mandataria. Es la misma línea de la doctora Claudia Sheinbaum. Al contrario, reitero, porque hoy es un tema, ¿no? Un tema porque las autoridades estatales empezaron a ser prohibidas o están tomando determinaciones de sancionar. Y entonces la necesidad surge cuando dijimos, oye, caray, pues, ¿cuáles son los alcances que tiene la autoridad para poder prohibir la libertad de expresión? Y entonces yo le pedí a mi equipo de asesores que investigáramos qué había en la ley, ¿no? ¿Qué vimos en la ley? Pues que ya existía la apología del delito, que estaba sancionada, que estaba prohibida, por supuesto, ¿no? Pero el concepto de ley que hoy tenemos en el 208 es muy amplio. Entonces le permitiría a un juzgador tomar la determinación que quisiera, incluso hasta censurar. O sea, hoy como está el 208 te permitiría censurar y es lo que queremos evitar. Entonces, ¿qué hicimos? Le ayudamos con una pequeña adición para decirle, oye, a ver, ¿qué es la apología realmente? Pues es la glorificación. Un ejemplo de glorificación lo hice hace un rato, ¿no? Cuando de pronto en un festival pones la imagen de un narcotraficante que está en la lista de los más buscados y le rindes un homenaje porque fue lo que hicieron. Eso es glorificación. Oye, la historia que cantan los Tigres del Norte en Camila la Tejana, en lo absoluto, es una historia de amor y desamor de dos personajes que estaban envueltos en el narcomenudeo, ¿no? Pero que no hacen ninguna apología al delito, en mi opinión. Y en el caso, por ejemplo, de estas canciones más recientes que ya mencionaba usted a Peso Pluma, a Junior H, hay más grupos, ¿no? Que tienen referencias relacionadas con el crimen organizado. ¿Todo esto no se consideraría esa glorificación? Fíjate que yo he escuchado con atención a algunos de ellos porque a mí me gusta mucho la música de Peso Pluma, de Natanael. Muchas de ellas son historias, como el caso de los Tigres del Norte, pero si hay alguna, por ejemplo, en el caso de, creo que de Natanael, si no me equivoco, donde sí hay una historia muy concreta que incluso promueve que el propio Joaquín El Chapo Guzmán sea presidente, o sea, si hay una glorificación de un personaje, ¿no? No recuerdo la letra, creo que se llama Azul, no me acuerdo muy bien de cómo se llama esta canción, pero sí hay una clara glorificación en una de las, pero es una de las canciones, ¿me explico? De Natanael Cano. El resto me parece que son historias que están contando, pero sí he encontrado en algunos de los casos el tema de la apología, ¿no? Promover a una persona que hoy es un delincuente que ha provocado sin duda una gran cantidad de fenómenos de violencia o que generan violencia para presidente de la República, sin duda es una glorificación o una apología del delito. Ahí está la línea, ¿no? Y para eso sirve la iniciativa, justamente, Nancy, porque imagínate tú que le dejamos al Poder Judicial la determinación de cuándo hay y cuándo no hay.
pues van a acabar censurando los que son mochos, ¿no? Y otros van a tomar otras determinaciones. Entonces sí hay que ayudarles, digamos, en ese tipo de determinaciones. Entonces, sí, ya nos va quedando más claro, diputado. Me imagino, le voy a poner un escenario totalmente teórico. Esta canción del Azul, por ejemplo, de Junior H y Peso Pluma, que habla directamente de estas figuras. En caso de que los artistas, por ejemplo, empezaran a cambiar estas historias tan específicas y empezaran a hacer otras historias, a lo mejor ya sin nombres, sin ciudades, sin ya mucho más generalizadas, eh, ahí ya no caerían, digamos, en la glorificación. Claro, a ver, incluso puedes mencionar los nombres porque son parte de una historia, hay una historia detrás de ellos. El tema es, pues la historia no es la mejor historia, ¿no? No es la mejor historia que Joaquín El Chapo Guzmán está en la cárcel, que tiene hijos muertos, ¿no? O sea, el tema es cuando tú le vendes el contenido como si la conducta delictiva fuera bueno, el resultado fuera bueno. ¿Me explico? Ahí está la línea, ¿no? Pero contar la historia de estos personajes, pues me parece que no tiene ninguna apología del delito. Es una historia como muchas de ciencia ficción, como obras literarias que tenemos, ¿no? Que de pronto nos cuentan historias, ¿no? El tema es eso, personajes reales que son delincuentes, que se glorifican y que se promueve la conducta de trata de imitarlo, trata de ser como él, imita la conducta delictiva. Ahí está el límite, ¿no? Y por eso la iniciativa es importante, porque la iniciativa permite justamente que el juzgador no sobrepase la capacidad que tiene de emitir un juicio, ¿no? Vulnerando la libertad de expresión. Es lo contrario de lo que se ha entendido, por ejemplo, ¿no? Ahora, en ese sentido, diputado, el tema de las sanciones, el artículo 208 ya establece ciertas sanciones, ¿esas se quedan igual o hay algún cambio? Mira, Y sí. nosotros no queremos meternos con el tema de sanciones. En el 208 las estamos dejando igual. Por ahí vi que hay una iniciativa del grupo parlamentario del PAN que sí plantea aumentar las sanciones. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros pensamos que lo que se debe de buscar es inhibir, no prohibir, inhibir la conducta, no prohibir. Por eso el tema de las jornadas voluntarias en beneficio de la comunidad no son malas, ¿no? O sea, tampoco es como que te voy a meter a la cárcel, pero si te equivocas o si decides tomar una actitud en donde claramente glorifiques una conducta delictiva, pues vas a tener que ir a barrer la calle o a pintar bardas o a ver en qué vas a ayudar a la comunidad, ¿no? O sea, se trata de cuidar mucho el límite de la libertad de expresión. Ahora, diputado, hablábamos de las canciones, de estos corridos, pero esto también va a incluir, asumo, tema de series, tema de películas, eso también viene incluido. Sí, es lo mismo, es ese mismo límite, ¿no? Donde se glorifique o no, para cuidar y eventualmente no mandar señales equivocadas. Te voy a dar un ejemplo. Tú puedes contar en una serie la historia de un narcotraficante, claro que puedes, ¿no? Es de relevancia, quizás es de relevancia, para tomar la determinación si te gusta o no. Pero si en esa historia tú estás promoviendo eh, constantemente que debes de realizar esa actividad, que esa actividad es importante, que esa actividad te va a generar riqueza, te va a dar una buena vida, te va a dar valores, pues el mensaje que estás mandando es equivocado. Pero si tú cuentas la historia y en la historia pues ves que en el desenlace no les va bien, lo que sucede en la realidad, porque lo que sucede en la realidad es que en el narcotráfico no hay una buena vida. O sea, ha habido una concepción bien equivocada de todo esto, ¿no? De pensar que deja muy buena vida. No, pues casi todos acaban o detenidos o muertos. Incluso, pues ve el propio Mayo Zambada, ¿no? Que se decía que nunca lo iban a detener, pues no, sí lo detuvieron y está en Estados Unidos y está en la cárcel. Entonces, ese es un tipo de mensajes que hay que mandar. ¿Por qué? Porque pues se entiende que en un país como el nuestro, en donde imperó muchísima desigualdad, en un periodo neoliberal, en donde los jóvenes no tenían oportunidades, pues de pronto voltearan a ver en el crimen organizado una oportunidad pues para hacer recursos, para tener una vida que probablemente no tuvieran. Y esta lógica hay que cambiarla de fondo, y el fondo implica políticas públicas que atiendan las causas, y el fondo implica sin duda reducir el crimen organizado, el fondo implica también, evidentemente, una promoción del aparato público de todo lo bueno que tiene este país. Ya a los legisladores nos toca tratar de cuidar mucho la ley para que nadie se exceda en digamos, en la aplicación de la ley y que nadie rebase lo que está permitido, evidentemente, en el texto constitucional, que es la libertad de expresión.
Es un debate bien interesante, ¿eh? No es sencillo, o sea, sí hay que entenderlo, no es simple, ¿no? Por eso en las comisiones hay que ser muy precisos, hay que ser muy claros con los mensajes que queremos mandar para que no se malentienda, porque yo he visto, reitero, cuando empiezo a ver de pronto las notas que giraron alrededor de esta iniciativa, pues eso fueron, ¿no? Se van a prohibir los contenidos, libertad de expresión. No, es todo lo contrario. Queremos proteger la libertad de expresión como un bien tutelado supremo, pero también queremos proteger el derecho de las y los niños, ¿no? A que no se les mande un mensaje equivocado acerca de lo que es un delito y lo que no es un delito y cuáles son sus consecuencias. Una última pregunta, diputado. Hablando del debate y que se tiene que clarificar exactamente todo esto que está en la iniciativa. ¿Usted ha hablado con los líderes parlamentarios allá en San Lázaro, al menos de Morena? ¿Ve viable que esta propuesta sea aprobada o cómo ve el panorama? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en la medida en la que logremos explicar los alcances de la propuesta, puede ser viable. Se puede incluso convocar a parlamentos abiertos, se puede de alguna forma a las y a los interesados que están interesados o que tienen, digamos, una afectación directa sobre las consecuencias de la adición al Código Penal Federal, pues platicarlo para que se quiten las dudas, para que a lo mejor si hay un párrafo que está de alguna forma mal redactado se corrija. Es decir, lo que se busca, lo deseable es lo que dijo la presidenta en su conferencia mañanera, que se abra el debate, ¿no? Y abriendo el debate busquemos la mejor forma de que a México le vaya bien, de que a sus generaciones les vaya bien y de que lo que estemos promoviendo sea pues la enorme riqueza que tenemos, ¿no? Cultural, en recursos naturales, musical, gastronómica, de amor, de desamor, todo lo que representa México, que es mucho más que este estigma mundial que nos han querido hacer de un país ligado con el narcotráfico. Correcto. Pues muchísimas gracias, diputado, por su tiempo y un saludo. Estamos en contacto. Gracias a los dos, que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos. Luego. Gracias.